Lo que hoy quiero compartir con ustedes, dame Pepito ahí con la primera lámina, lo he titulado Un ciclo se rompe con determinación. Un ciclo se rompe con determinación. Hay un pasaje bíblico que tal vez varios de ustedes ya lo han leído en más de alguna oportunidad y voy a estar centrando la atención, dame con la siguiente Pepito, Jueces 2 del 6 al 19, en la Nueva Traducción Viviente. No, es un poco extenso porque son más de 10 versículos, pero quiero que puedan entender el trasfondo de esto porque es relevante. Entonces, se los voy a leer. Si tú tienes tu Biblia versión NTV, fantástico. Bueno, si tienes otra también, nada más que sigamos la lectura y podamos recepcionar lo que el Señor hoy día tiene para nosotros. Hay una historia, una etapa que se encontraba viviendo el pueblo de Israel acá que ha llamado mi atención. Miren, lo leo, dice: después que Josué despidió al pueblo,
Cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas, que era el pueblo escogido, sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. O sea, ahí se está refiriendo a aquellos que salieron de Egipto cuando vieron las plagas, Dios poderoso, sosteniendo, abriendo el mar rojo. Bueno, ahí está refiriéndose a ese tipo de gente, ¿ya? Que también caminaron con Josué, poseyeron la tierra prometida o empezaron a conquistarla. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Verso 10. Después de que murieron todos los de esa generación, o sea, murió esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Ojo ahí. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, o sea, idolatría. Cayeron en idolatría. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot. Verso 14, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. ¿En contra de quién? De su pueblo. E hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Verso 16. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida de ese juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía, les rendía culto, además se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que ya ha transcurrido. Hemos, Señor, tenido un tiempo de comunión al principio, de saludarnos, de darnos la bienvenida, de estar adorando, Señor, pero a la vez también en estos momentos tenemos la oportunidad de poder aprender tu palabra, de poder escuchar tus enseñanzas, de poder atender a tus mandamientos. Y Señor, sabemos que es necesario, porque alumbra nuestro pensamiento, nos saca de confusión, porque tu palabra nos hace caminar, Señor, por sendas de justicia, porque tu palabra nos restaura. Tu palabra, Señor, es el consejo que permanece para siempre.
tus palabras, como decía el salmista, son más dulces que la miel. Tu palabra viene a sazonar nuestra vida, a darle sabor, a darle sentido, a darle razón de ser. Y por eso que, Señor, ningún encuentro nuestro puede estar exento de tu palabra. Necesitamos oírte una vez más. Espíritu Santo, úsame como un vocero en esta noche, pero poder transmitir lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Lo que tú quieres comunicarnos a cada uno de nosotros, y que mientras compartimos, tú estés sanando, restaurando, haciendo milagros en medio de nosotros. Que tú estés continuando esa obra que comenzaste un día en cada uno de nosotros para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos, el libro de Jueces es el libro de Débora, es el libro de Jefté, es el libro de Gedeón. ¿Cuántos han escuchado hablar de Gedeón? Es el libro de Sansón y de otros personajes que fueron llamados jueces, otros los llamaron como libertadores, otros los llamaron como líderes, pero ellos aparecen en escena para cumplir una función muy particular. Pero fíjate que si después tú tienes la oportunidad de leer todo el libro de los jueces, tú te darás cuenta que acá, en este libro, está concentrado unos ciclos de comportamiento social e individual que bien a nosotros hoy día nos pueden traer a la memoria lo que estamos viviendo como sociedad, lo que está sucediendo de pronto entre familias, lo que de pronto también se da como comportamiento dentro de las iglesias, o bien la cultura que se ve de pronto respirando o en forma de conducta, de comportamiento. Y mira, si tú quieres saber en contexto qué es lo que realmente sucede en Jueces, es cuestión de leer Jueces capítulo 1, verso 1, y después irnos al capítulo 21, parece que tiene, ¿sí? Tiene 21 capítulos, el verso 25. Y yo solamente te hago el enunciado de lo que dice ahí. El 1.1 dice, después de la muerte de Josué, o sea, ha muerto Josué en ese periodo. Y el 21, capítulo 21, verso 25, dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. En estos versos lo que hacen es proporcionarnos a nosotros el contexto histórico entre el liderazgo de Moisés, Josué y los reyes, porque posteriormente a esto viene el periodo de los reyes en Israel, donde se levanta ahí un Saúl, después un David, un Salomón, pero antes de ello está Moisés y está Josué, pero Josué muere. Ciertamente la cita bíblica que leí nos describe el problema, también nos habla de la causa del problema. ¿Cuál era el problema? ¿Pero por qué cayeron en eso? ¿Cuál es la causa? Olvidarse. Pero hoy día yo no te quiero dejar con el problema ni con la causa del problema. Yo hoy día te quiero plantear cuál es la solución. Porque probablemente muchos de nosotros hemos caído en círculos viciosos. Hoy día quizás muchos de ustedes han llegado con algún círculo vicioso, como les decía, de mentiras, de engaños, de adicciones, de esas relaciones tóxicas. Pero la idea es que hoy día nos vamos libres. Y no sigamos en ese círculo. ¿Cuántos de nosotros estamos comprometidos con decirle a la siguiente generación quién es Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos comprometidos
seguir diciéndole a la otra generación quién es Jesús, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, a los solteros, a los nuevos matrimonios, a los adolescentes, a los jóvenes. Realmente cada uno de nosotros está comprometido con seguir diciéndole a la otra generación quién es Dios, de seguir mostrándole a la otra generación quién es Dios. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy está involucrado o involucrada en esa tarea, en ese compromiso de transmitir la historia de Dios hoy día? ¿O todavía estamos ahí pensando en nosotros mismos? ¿Sabes por qué, mi querido? Porque si nosotros no somos intencionales para que el pueblo de Indio, si nosotros no somos intencionales para que el pueblo de Indio, los alrededores, San Vicente o el lugar donde tú te desenvuelves, si no somos intencionales en transmitirle el mensaje de Dios, estaremos siendo intencionales para que la gente se olvide de Dios. Estaremos siendo intencionales en que la gente no recuerde a Dios si nosotros no transmitimos. Por eso hoy día solamente quiero compartir 3 recursos poderosos que tenemos para compartir hoy y que de seguro pueden interrumpir cualquier ciclo autodestructivo o destructivo que te pueda estar viviendo, experimentando, o en algún momento nos podamos encontrar, o alguien esté tal vez viviendo o experimentando. 3 recursos, porque de pronto algunos de nosotros pueden decir, sí, yo tengo las mejores intenciones, pero resulta que, ¿sabí, Juan Pablo? Es que no sé mucho, no he pasado por el discipulado, porque soy nuevo, soy nueva, estoy recién caminando, entonces no estoy preparado. No, estos 3 recursos que yo le voy a dar, tenlo por seguro que ninguno de nosotros se puede escapar. Es un recurso poderoso que hoy día tenemos para compartir y que de pronto se nos olvida que está ahí. Bueno, yo hoy día te lo quiero recordar. Primero, puedo compartir dile al que está a tu lado, tú puedes compartir tu compañía. Tú puedes compartir. Ahí no se me desordene. Yo puedo compartir de mi compañía. Miren, Marcos 3:14 dice, luego nombró a 12 de ellos, que el Señor, cuando llama a sus discípulos, y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y Él los enviaría a predicar. ¿Qué es primero? ¿Predicar? ¿Qué es primero? Compañía. Para los discípulos lo primero era compañía. Para los discípulos lo primero era estar. Para los discípulos lo primero era mantenerse con Él. Jesús quería que lo acompañaran. Jesús quería que estuvieran ahí. Jesús anhelaba la presencia de esos hombres. Y ellos también necesitaban la presencia del Señor. Todos nosotros, mis queridos, todos nosotros podemos dar de nuestra compañía. Todos nosotros, ¿sabes? Cuando nosotros nos acompañamos el uno al otro, de manera natural nos ayudamos. Cuando nosotros nos acompañamos el uno al otro, caminamos juntos el uno al otro, de manera natural nos empezamos a amar, nos empezamos a ayudar, de manera natural nos comenzamos a abrazar. A pesar de que quizás yo te puedo fallar, tú me fallas, pero hay una comprensión, no hay un pisoteo, no hay una mala intención. Y si por ese motivo algo se alberga negativo, bueno, en compañía lo vamos sanando. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos juntos, si estamos juntos,
o caminando el uno al lado del otro, resulta que también el Señor camina con nosotros. Y cuando el Señor camina con nosotros, por supuesto que vamos a poder sobreponernos a todo. Entonces, te das cuenta que cuando nosotros compartimos de nuestra compañía, también podemos ser generosos. Aprendemos la generosidad, porque empezamos a ver nuestras necesidades y entonces queremos suplir. Por eso cuando el mejor ejemplo sigue y seguirá siendo Jesucristo, de cómo nosotros debemos caminar y cómo vamos a responder. Por eso, como siempre yo digo, CFR existe para hacer famoso a Jesucristo. La gente necesita conocer a Jesús, porque Jesús sobrepasa todo, es el Rey de Reyes, es el líder sobrenatural, Él es supremacía, es nuestro verdadero Dios. Pero es importante que nosotros aprendamos que cuando Él llamó a sus discípulos, lo primero era para que lo acompañaran. Compartir compañía tiene que ver con incluir en nuestra agenda a la siguiente generación. Cuando hablamos de compañía, cuando hablamos de tu presencia, cuando hablamos de estar, oye, yo quiero estar ahí, oye, cuenta conmigo. Lo que comenzamos es, en mi agenda, no solamente comienzo a considerar lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me hace falta, no, sino que, a ver, ¿cómo podemos transmitir el mensaje a esa gente, a la siguiente generación, a los que vienen después de nosotros, a estos pequeños? ¿Cómo comenzamos a ser intencionales? Bueno, en mi agenda también lo vamos a considerar. En nuestra agenda también lo vamos a considerar. Y si tú te fijas, CFR es intencional en sus actividades. Todas nuestras actividades son intergeneracionales. Comparte los jóvenes con los adultos. Si bien es cierto, a veces se juntan las mujeres, a veces se juntan los hombres, mañana se juntan los adultos porque van a también celebrar su fiesta ahí 18era. Pero fíjate que son instancias, son momentos, pero luego seguimos haciendo iglesia de manera intergeneracional. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría, porque necesitamos el cariño, porque necesitamos el abrazo, necesitamos la gracia que de pronto nos otorga la gente más adulta. Pero ojo, también necesitamos la energía, pero también necesitamos la fuerza, pero también necesitamos la visión que nos inyecta los jóvenes. Pero para eso hay que ser intencional, hay que incluir en la agenda, hay que darle valor a la compañía, al estar presente, que mi presencia esté presente. No me da lo mismo no ir, no estar, no involucrarme, no me va a dar lo mismo. Si total, puedo ir también. No, yo quiero estar. Yo estoy siendo intencional en estar compartiendo con un equipo deportivo. Se lo he contado a mi esposa, me gusta jugar a pelota. Bueno, el Cristian es testigo, fue el testimonio de lo que ocurrió el miércoles. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que con el pasar del tiempo, en este equipo que juega acá de Pueblo de Inque, uno se va ganando a la gente, uno se va ganando respeto, uno se va ganando el ser escuchado o el que le presten el oído, y tú eres intencional. Entonces me he visto hablando del Señor en el camarín mientras nos despedimos, acercándome al bar donde van a tomar. Yo me paro por ahí, empiezo a mirar, ¡pum! El otro día conecté con un papá y empecé a hablar. Tenemos que incluir en nuestra agenda a la siguiente generación.
De lo contrario, esa generación no va a conocer quién es Dios. Y si no conocen quién es Dios, la consecuencia es muy fatal. La consecuencia es destrucción. La consecuencia es autodestrucción y mucho más. Mi amigo, pregunto, ¿tienes que estar preparado para compartir compañía? ¿Tienes que tener un magíster? ¿Tienes que tener teología para compartir compañía? No. Solamente tienes que estar dispuesto. Solamente tenemos que estar dispuestos o dispuestas. Ahora, esto claramente es sencillo. Compartir compañía es sencillo, pero también es exigente. ¿Por qué? Porque demanda tiempo. Y hoy día existe muy poca gente que quiere invertir tiempo de manera intencional en otro o en la siguiente generación. La pregunta es si nosotros vamos a formar parte de esas personas que no invierten tiempo, que no son intencionales, que no están dispuestos, o sí, quiero invertir, quiero estar, quiero aportar con mi compañía para que la siguiente generación conozca al Señor. Y eso es lo cierto, que todos nosotros, todos, podemos compartir compañía. La pregunta es, ¿por qué hoy día nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos está costando tanto estar, compartir, relacionar, ser intencional? Es una buena pregunta, pero es un recurso poderoso. El segundo recurso poderoso, amigo mío, es mi ejemplo. ¿Puedes decir tú, el segundo recurso poderoso es mi ejemplo? Repite conmigo. Otro recurso poderoso que tengo para que la siguiente generación no olvide a Dios es mi ejemplo. El verso, ahí en Mateo 7, 28, 29, lo leo, dice: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, estaba ahí discursando el Señor. Las multitudes quedaron asombradas. Ahí está hablando del Sermón del Monte, todo lo que comprende Mateo 5, 6, 7, Sermón del Monte. Ya había finalizado. Entonces el Señor estaba terminando. Las multitudes quedaron pero asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, dice. Lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. O sea, él lo hacía con verdadera autoridad, no como los escribas, no como los religiosos. ¿Qué es lo que hacían los religiosos? Los religiosos tenían una elocuencia, tenían un discurso, tenían palabras pero extraordinarias. Pero el ejemplo, sin embargo, ellos estaban asombrados de Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo hacía con verdadera autoridad. Y esto, enseñaba como quien tiene autoridad, implica que Jesús no solo hablaba con convicción y seguridad, sino que sus palabras estaban siempre siendo respaldadas con acciones y con milagros. O sea, el Señor no solo decía, sino también hacía. Y eso a la gente la asombraba. La gente quedaba pero asombrada. ¿Por qué? Porque el Señor tenía discurso. El Señor tenía palabras. Y la gente se asombraba. Pero su ejemplo arrasaba. Las palabras informan, pero el ejemplo arrasa. El ejemplo arrasa. Y el Señor tenía eso. Ojo, que alguno de nosotros podría decir aquí, claro, pero es que yo no soy perfecto, ninguno de nosotros es perfecto. Y en ningún momento acá tiene que ver con que
tú seas un ejemplo después de ser una persona perfecta, porque si no, no calificamos ninguno de nosotros, cerramos todo lo que está aquí y vamos para casa. No se trata de eso, sino que apunta de que en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestros errores, cuando yo me equivoque, entonces voy a pedir perdón. Cuando de pronto tengo que ejercer paciencia y ya tengo hasta aquí la paciencia, me voy a acordar de cuántos han tenido paciencia conmigo. De pronto es tener presente de que hay gente que ha sido amable conmigo. Yo también lo debo hacer. Hay gente que yo he participado de gente, de la generosidad de la gente, entonces yo lo voy a hacer. Cuando realmente debería ser al revés. ¿Por qué? Porque el principio de la Escritura dice que haz con los demás lo que te gustaría que a ti te hagan. Ojo con eso. Yo solamente estoy acá hablando de este recurso poderoso del ejemplo para aquellos que piensan que no, es que el Señor sigo 8 niveles, yo no le llego ni a los oídos. No, si ninguno de nosotros le llega ni siquiera a la uña chica del Señor. Pero a Él le plació llamarnos, escogernos, hacernos parte de su plan y por medio de nosotros transmitir, que es un privilegio. Entonces, cuando hablamos de compartir nuestro ejemplo, tiene que ver con eso, con que seamos esos modelos. Cuando le fallas a alguien, pide perdón. Seamos amables, seamos gentiles, seamos generosos, seamos cordiales, seamos pacientes, seamos optimistas, seamos serviciales. Tiene que ver con eso. Y sabes, la juventud de hoy día, la siguiente generación, ¿saben? Muchos de ellos no saben quién es Dios. Muchos de ellos no saben leer la palabra. Muchos de ellos ni siquiera saben orar, ni siquiera saben adorar, no tienen idea. Pero ¿cuál es lo medular de todo esto? Es que el lugar de que exista gente que los siga apuntando con el dedo, de que exista gente de que siga diciendo despectivamente, esta es la generación de cristal, esto no es. En lugar de eso, es que invirtamos tiempo en educar, en enseñarles a orar, enseñarles a conocer la palabra, hacerles ver de que la Biblia es mucho más que un libro antiguo. Invertir, enseñarles a escuchar la palabra, enseñarles a compartir en comunidad, enseñarles a conocer cuáles son las disciplinas espirituales, porque es muy probable que nadie les haya enseñado. Es muy probable que nadie esté invirtiendo en ellos esas cosas que son de valor. Y recuerden, la idea es romper el círculo vicioso, el círculo autodestructivo. Romper, como estaba ocurriendo en aquel entonces, según la base bíblica que leímos. Mi amigo, más que transmitir ideas, palabras, elocuencia, lo que necesitamos nosotros es transformar la vida de otros, pero con mis hábitos, con mi manera de vivir, con mi forma de ser, con mi manera de relacionarme, con mis rutinas. De eso se trata. De eso se trata. De poder transformar a la siguiente generación. Pero que te vean a ti, que me vean a mí y que estén viendo a un Dios que abraza, a un Dios de amor, a un Dios que siempre te levanta, que siempre tiene atención para todo aquel que quiere buscarle. Con lo que decimos, por supuesto, contamos lo que pensamos, pero con el ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Contamos cuánto creemos en lo que decimos. Con lo que decimos, por supuesto, vamos a contar todo lo que pasa. Pero realmente con nuestro ejemplo,
les vamos a decir por qué es necesario creer, por qué es bueno creer, con el ejemplo. Por eso, mis queridos, el segundo recurso poderoso que tú y yo tenemos para romper cualquier ciclo autodestructivo es mi ejemplo. Compartamos nuestro ejemplo con los demás. Compartamos nuestro ejemplo con los demás. Y en último lugar, el último recurso poderoso que podemos compartir es mi historia de vida con Dios. Mi historia de vida con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen 10 años en el Evangelio, desde que abrieron su corazón a Cristo? 10. 10 más de 10. ¿Alguien tiene 20 años conociendo a Cristo? ¿Ya? ¿Quién tiene 10? 5. ¿Quién tiene un día? ¿Quién no tiene nada? Y hacemos la oración al final y ya. Y comienza a escribirse una nueva historia. Un nuevo comienzo a Cristo. Creo que cada uno de nosotros acá, mínimo, no sé, me atrevo a creer, mirando el auditorio que tengo, deben tener mínimo, unos 3 meses. Mínimo, el que tiene 3 meses. ¿Sí? Pero 3 meses. Desde que conociste a Cristo y comenzaste a escribir una historia es suficiente para compartir y para que la vida de otros pueda ser transformada. Mira lo que dice Deuteronomio, que es poderoso, pero te lo voy a leer acá porque no está comprendido ahí todo allá. Dice Deuteronomio 6:20: en el futuro tus hijos te preguntarán ¿qué significan estas leyes, estos decretos, estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú le dirás: nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas, maravillosas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestro antepasado. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Cuando nos pregunten por qué debemos obedecer a Dios, cuando nos pregunten nuestros hijos, nuestros sobrinos, la siguiente generación, ahí, ¿por qué? A ver, ¿por qué hay que obedecer a Dios? No les digamos en un tono brusco, porque Él lo dijo. ¿Cuántos de nosotros? Oye, tenés que obedecer a Dios, porque Él lo dijo. No les digamos en un tono brusco, oye, porque Dios lo dijo, sino que con amor contémosle por qué Dios lo dijo. Es que me sacó de Egipto, viví tantos años cautivo, preso, no tenía opinión, y Él salió a mi encuentro, me liberó, mano poderosa, plaga, milagro, abrió el mar rojo para que no me persiguiera el enemigo, me dio de comer, me ha sustentado, me ha protegido, me ha perdonado, me ha dado una identidad, me ha incluido en sus planes. Y sabes hijo, sabes amigo, sabes amiga, por eso es bueno obedecer, por eso es bueno seguirle, pero contémosle la historia. No nos pongamos bruscos y simplemente le digamos porque Dios lo dijo y Él mandó. Contémosle la historia. La historia que quizás se hizo con el pueblo de Israel o con muchos de esos hombres o mujeres que están en la Escritura. Pero mejor aún tu historia. Mi historia, ¿sabes? Tenía 20 años. El
pensaba que todo lo que hasta allí había vivido era bueno. Había disfrutado todo, placer, todo. Sin embargo, sale mi encuentro y me hizo verme vacío, no teniendo para dónde ir. Me rendí. Y hasta el día de hoy yo te digo que ese vacío fue completado a tal punto que lo sigo, que persevero, que hoy día mi identidad está en Cristo y no lo quiero dejar por nada. ¿Sabes? Te conviene conocerlo. Te conviene dejarte guiar. Compartamos nuestra historia de vida, mi querido. ¿Cuál es la razón detrás? ¿Por qué es conveniente obedecer, seguir al Señor, involucrarlo en nuestras decisiones, involucrarlo en nuestra vida? Vale la pena ser generoso, vale la pena abrazar, vale la pena demostrar amor, vale la pena orar, vale la pena leer la Biblia, vale la pena invertir, vale la pena, totalmente vale la pena. Cuando mi madre me contó en más de una ocasión cómo ella había conocido al Señor, como resultado de eso fue una familia rindiéndose al Señor. Más de alguna ocasión mi mamá me contó su historia de cómo conoció al Señor. Y fueron uno a uno mis hermanos. El último ustedes ya saben. Y nos rendimos al Señor. Me encanta compartir con las personas y veo cómo el Señor ha hecho un milagro, ha sanado gente, ha abierto puertas, no tenía nada, el Señor ha provisto. ¡Wow! Tremendos testimonios que saben que me han inyectado fe, impulso, me animan, porque son historias de vida que la siguiente generación necesita escuchar para romper el ciclo de autodestrucción en el cual se encuentran, o el ciclo destructivo en el cual la persona esté viviendo. Todos tenemos experiencias de, no sé, de en el pasado haber tenido alguna enfermedad, más de alguna enfermedad quizás terminal. He escuchado por ahí yo testimonios de gente cercana, diagnosticados por los médicos, que no había más vida y hoy día siguen sirviendo al Señor. Todos tenemos historia en nuestro pasado, no sé, algunos de adicciones, otros de ansiedades, otros de depresión, de accidentes, de momentos difíciles, de oscuridad, etc. Lo que no podemos olvidarnos es del pozo del que Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Y una manera de no olvidarnos de donde el Señor nos ha sacado es transmitiendo, es contando la historia a la siguiente generación, a los que hoy día no conocen, a los que hoy día no saben de quién es Dios. Cuando compartes de lo que está haciendo el Señor con tu vida y con mi vida, en mi historia, el mensaje que entregas no es de qué hay que hacer, sino por qué hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? No qué hay que hacer, ¿por qué hay que hacerlo? Porque hoy día hay que rendirle la vida a Cristo. Porque hoy día el Señor debe ser el primero en mi vida. Porque yo tengo que involucrarlo en mi agenda, en las decisiones que yo tomo. ¿Por qué? Porque el Señor, en muchas historias de la Escritura, ha mostrado de que aquellos que lo han hecho, Él los ha bendecido. Los planes de Dios son los que perseveran. Los del hombre se fuman. Los planes de Dios siempre son los que perseveran, mis queridos. Tu historia de vida con Dios tiene un valor incalculable, pero hay que contarlo, hay que transmitirlo, hay que esparcirlo, hay que ser intencionales. Pepito, ¿tienes por ahí un video ya cerrando? 3 recursos poderosos. Hay un video, yo sé que a lo mejor alguno de ustedes lo vio en alguna ocasión, porque esto ocurrió un poco más de un año. Mira,
¿Alguno de ustedes se topó con ese? Este extraño video en China. Algo que ocurrió en China. En el video se puede apreciar a cientos de ovejas caminando en círculos en una granja de la región de Mongolia Interior, en el norte de China. En el norte de China. Lo curioso e intrigante de esto es que lo llevan haciendo 12 días seguidos sin parar. 12 días. Los dueños y expertos están sorprendidos. Nadie sabe por qué el comportamiento tan extraño de estas ovejas. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre algo así. Aquí podemos observar otro caso de renos caminando en círculos en Rusia, aunque existe una teoría de que se trataría de algo que se conoce como remolinos de defensa. Los animales lo hacen cuando se sienten amenazados por algo que les atemoriza y que los va a atacar. Esto lo hacen para que el animal cazador no pueda detectar el tamaño preciso de su presa y su ubicación. Sin embargo, hay que recordar que estas ovejas llevan 12 días haciendo lo mismo. Por lo tanto, la explicación aún no está del todo clara. ¿Cuánto vieron? Gracias, Pepito. ¿Cuánto vieron de ese video? Es un misterioso fenómeno que se dio. Bueno, esto ha tenido por años cabeceándose a los científicos. Y hay muchas teorías, pero no quiero decir cuáles son las teorías que hay. De hecho, algunos dicen que a lo mejor cuando van a entrar en un periodo de muerte por una patología empiezan a girar. Pero imagínense, 12 días dando vueltas. De seguro a lo mejor ellas pensaban que avanzaban. Y saben que esto un poco representa lo que vivió el pueblo de Israel en aquel entonces. Cuando ellos salen de Egipto, entran al desierto, comenzaron a entrar en este círculo vicioso. Y pasó una generación, tuvieron 40 años. 40 años dando vuelta, en lugar de haber entrado solo en un lapso de tiempo corto a la tierra que el Señor les había prometido. Estas ovejas, 12 días, pensando quizás en que avanzaban. Y esto muchas veces representa la vida de muchos de nosotros. Cuando a veces caemos en un círculo vicioso, cuando nos alejamos de Dios, cuando el Señor, como resultado de alejarnos, nos quiere disciplinar y nos envía ahí una prueba o algo así para disciplinarnos y hacernos volver. Caemos en angustia, clamamos al Señor, Él nos libera, viene un periodo de paz y después volvemos a caer en pecado. Y volvemos a alejarnos, y volvemos a separarnos. Y nos caemos de pronto en ese ciclo. ¿Sabes? Nuestra sociedad hoy día se está cayendo a pedazos en los distintos aspectos. Nuestra sociedad. La pregunta es, ¿cuántos desean detener el ciclo destructivo de la vida de otros? ¿Cuántos hoy día desean involucrarse, decirle, sabes Señor, yo me quiero comprometer para ser uno más de aquellos que detienen el ciclo destructivo en la vida de otro, en la vida de mi familia, en la vida de mi entorno, en los hogares o en mi propia vida? ¿Cuántos de los que están aquí quieren comprometerse con el Señor para decirle, sabes, yo quiero ser un agente que destruye ese círculo destructivo? No podemos permitir que la siguiente generación no sepa quién es Dios. No podemos permitir que la siguiente generación no sepa qué el Señor ha hecho. Recursos poderosos los tenemos. Puedes darle tu compañía, puedes compartir tu ejemplo, como también tu historia de vida. Nuestra propia historia de vida que se ha comenzado a escribir desde el momento en que el Señor salió a tu encuentro. Y el Espíritu Santo está en nosotros para hacer de eso posible, para que la transmisión del plan de transformación de Dios pueda ser una realidad en la vida de otro. Tenemos recursos poderosos. No necesitas títulos teológicos. No necesitas tener una gran elocuencia. Simplemente con tu compañía necesitas estar dispuesto. Con tu ejemplo necesitas creerle al Señor en medio de tus imperfecciones, de que sí, si te has equivocado, si has dañado a alguien, bueno, ve y pide perdón. Pidamos perdón, seamos pacientes, seamos amables, seamos generosos, como otros lo han hecho con nosotros. Y en esa historia de vida, no te la guardes, cuéntala. Cuenta tu historia. Cuenta tu historia a los demás.
Cuenta tu historia a los demás. Repito, la última dice: todo ciclo destructivo se rompe con la determinación de caminar con Jesús, pero en línea recta. Mira, rápidamente quiero que puedas compartir, porque voy a compartirle a cada uno una liga, ahí que te ayude a alguien. Hoy día quiero que podamos hacer algo simbólico. Vamos a hacer algo simbólico. Comparte una liga a cada uno de los que estamos aquí. Te lo voy a poner aquí, te voy a... para que nunca lo olvides. Pepito, ¿me puedes retroceder para ponerme la imagen del ciclo? Ese. Ahí está presente el ciclo autodestructivo que tuvo el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que le mostré esta imagen. Este ciclo perfectamente puede de pronto estar asociado a algo mío, en lo personal, un círculo vicioso. Dijimos, no sé, un círculo vicioso de tristeza, de depresión, de inseguridad, de mentira, relaciones tóxicas, de deudas, malas relaciones, malas decisiones, adicciones, ansiedades, etc. Puede ser algo que lo dejas, sirves al Señor, después te enfrías y vuelves a practicarlo, y vamos dando vuelta, y pensamos que vamos avanzando, pero solamente vamos dando vuelta. Pensamos que ya van pasando años, llevo harto años en el Evangelio, pero resulta que no maduramos espiritualmente porque volvemos a lo mismo. Y no nos damos cuenta de que lo único que hemos estado haciendo es girando, dando vueltas. Pero en esta hora, mira, esta liga en tu mano, imagina que ahí está tu vida, en tu liga, en esa liga. Esa liga simboliza lo que quizás la vida de muchos de nosotros vive. Algo ocurre. Vivimos tiempos gloriosos del Señor, sí, pero mientras el juez vive, el juez muere y volvemos a caer. O sea, es cuestión de tiempo. Una liga que representa nuestra vida. Nos alejamos de Dios, viene el pecado, me esclaviza, cosas me dominan, me angustio. En medio de la angustia me acuerdo de Dios, saco mi clamor, Él me escucha, Él me oye porque es compasivo, porque tiene misericordia de nosotros. Dios me da la libertad, el Señor me abre la puerta, me vuelve a levantar, pone a mi lado gente, líderes que me ayuden para encontrar esa libertad. Encuentro la libertad y eso me trae un periodo de paz, un periodo de estabilidad, un periodo de prosperidad, de perseverancia. Pero la idea es que no siga siendo un círculo. ¿Se puede romper? Sí. Hay que romper este círculo vicioso. Hay que romper este círculo de autodestrucción. Hay que romperlo, pero hay que romperlo con Jesús, caminando, determinando, tomando decisiones firmes. ¿De qué? De cortar. ¿Se puede cortar? Sí. Mira, haz el ejercicio y córtalo.
Va a costar, ¿cierto? Pero corta. Entonces, ese cortar en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tomamos una decisión, una declaración de que no vamos a vivir más en círculo. No vamos a vivir más en círculo. ¿Por qué? Porque podemos creer que avanzamos, porque podemos creer que maduramos, porque podemos creer que vamos alcanzando cosas, pero simplemente es un círculo. Y hoy tomo la decisión de caminar en línea recta.